Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os saludo desde Bruselas, desde Bélgica, puesto que estamos aquí, como ya os he comentado en varias ocasiones, para ver el Mundial de Ornitología. No obstante, hoy no os voy a enseñar nada del Mundial de Ornitología porque, aunque ya ha empezado, todavía no se puede visitar. Hoy vengo a desmontaros mentiras sobre los periquitos. ¿Y esto por qué es? Pues veréis, hace poco me pasaron un vídeo de otro canal de aves o de otras cosas, la verdad no sé deciros, y la verdad que se me cayó el alma a los pies. Aquí, por cierto, podemos ver un periquito en un rincón, cada uno que asocie. Dicho esto, ¿qué decía ese vídeo y por qué se me cayó el alma a los pies? Pues ese vídeo decía que estaba terminantemente prohibido y que era muy peligroso cruzar dos periquitos inos, es decir, lutino por lutino, albino por lutino, marfil por albino, en fin, cualquier periquito, sea la gama de color que sea y lleve o no lleve rostral, es decir, hino, simplemente, con otro hino no se podía hacer y era muy peligroso. Y sin embargo, decía que cruzar flavo por flavo no pasaba nada, que era perfectamente seguro y saludable. Y ahí es ya cuando se me terminó de caer el alma a los pies. Veréis. Bueno, en primer lugar deciros que si queréis más información un poquito más extensa, puesto que este vídeo no quiero alargarlo mucho, tampoco pretendo hacer polémica, simplemente me da muchísima rabia cuando se utiliza un medio de información en el que podrías dar información buena y ganar visitas para simplemente ganar visitas dando la información sea cual sea. Esto es como el día en el que yo escuché que los periquitos antracitas se habían obtenido de cruzar gris por gris por gris por gris ad eternum hasta que un antracita. Bueno, me voy a ahorrar comentarios al respecto de eso. Dicho esto, recordaros dos cosas, que si queréis saber más sobre los problemas que puedan tener los periquitos flavo, los tenéis aquí, hablando siempre, ojo, del flavo alemán, esto lo explicaremos ahora, y si queréis saber más sobre los periquitos inos, os lo cuento aquí. Bien, dicho esto, ¿es verdad o es mentira que no podemos cruzar periquito hino por periquito hino? Pues es completamente mentira. Sí los podemos cruzar, no tiene por qué pasar absolutamente nada. El problema viene cuando cruzas muy seguido línea por línea de hino, es decir, cuando tú cruzas aves que ya vienen de muchos cruces seguidos de hino. Conozco gente, de hecho hay aviarios especializados en la gama Iran, como es el de Soler Alcaide, que creo que todos lo conocéis, que hacen cruces de hino por hino y no pasa absolutamente nada. Si bien es cierto que van reduciendo la talla, cosa que es recomendable para concursos, si es que participas en concurso, y si bien es cierto que, insisto, cruzar hino por hino por hino por hino no es recomendable, conviene meter por medio, como siempre, portadores, clásicos portadores, es lo mejor que podéis hacer. El lutino, por ejemplo, se trabaja muy bien con el laurel y con el oliva, también con el verde gris. El albino se trabaja muy bien con el gris, a secas, por ejemplo, y el marfil con el gris rostral o con tonos claros, evitando siempre el violeta. El violeta tiende a dejar reflejos. Pero bueno, volviendo al tema de salud. No hay absolutamente ningún problema si decidís cruzar un macho hino con una hembra hina. No os van a morir los pichones, no van a salir súper enfermos, ni deformes, ni les va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sí que me preocupa también del vídeo este que os comento y de la información que se facilita? Que dice que cruzar flavo por flavo es perfectamente correcto, es sano y no pasa nada. No estoy de acuerdo. En el vídeo que os he comentado anteriormente ya lo comento, pero lo vamos a volver a repasar. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta que estoy hablando del flavo alemán. He cogido esta imagen por agilizar un poco. Aquí tenemos a la izquierda el flavo alemán, en el centro el flavo inglés y a la derecha el flavo escocés. ¿Vale? Cada uno tiene sus pequeñas diferencias en cuanto a coloración, en cuanto a color de los ojos, en cuanto a iris, etcétera, etcétera. ¿En qué más tienen diferencias? Pues veréis, por experiencia propia y experiencia de los demás, y esto lo podéis googlear si queréis, aunque creo que no hace falta. El flavo alemán, bueno, aquí os he puesto una diferencia entre flavo inglés, flavo alemán y albino, por si lo queréis ver. Pero bueno, volviendo al tema. El flavo alemán es un ave que tiene una deficiencia en una enzima. No recuerdo cuál, no me preguntéis porque ahora mismo no lo sé, pero tiene una deficiencia en una enzima
y sí que es peligroso cruzar flavo por flavo con frecuencia. Es decir, tú puedes cruzar un flavo alemán por un flavo alemán y no tiene por qué pasar nada. Ahora, no es recomendable continuar cruzando esa línea que ya ha salido de flavo por flavo con otro flavo. Bien, el flavo alemán es un pájaro que tiene muchas debilidades, entre ellas es frecuente que pierdan, además de un día para otro, prácticamente la visión. Yo he tenido varios casos, o sea, no os hablo de uno ni dos, os hablo de varios, porque yo esta gama antes la criaba muchísimo, o bastante, podemos decir. Actualmente solo tengo un ejemplar y algunos portadores por el gustirrinín de si en algún momento me da por criar flavos, pero nada más. Pero yo en su momento la criaba bastante. Entonces, la dejé por los problemas que daba. Tienden a la ceguera, tienden a tener problemas de vuelo y tienden a tener problemas de salud. Siempre, siempre, siempre que ha entrado alguna enfermedad al aviario, los flavos han sido los primeros en caer. Insisto que hablo siempre del flavo alemán, ¿vale? Parece ser que el flavo inglés y el escocés son más fuertes, sobre todo en el caso del inglés. ¿Vale? Yo estoy viendo muchos cruces de flavos con flavos en flavo inglés y no parece ser que no ocurre nada, son bastante, ¿cómo se dice? Fáciles de criar, tienen crías bastante grandes, es decir, nidadas grandes. Y parece ser que a priori no presentan problemas de salud. En mi opinión y en mi experiencia, el flavo alemán sí. Es por eso que yo no os recomiendo cruzar flavo por flavo. Lo podemos hacer una vez, lo podemos hacer con la primera generación, siempre y cuando sepamos que vienen de sitios distintos. Con la siguiente generación yo ya utilizaría flavo por portador. Insisto en que son bastante problemáticos. Dicho esto, y aprovechando que estábamos viendo los diferentes tipos de flavos, comentaros que esto también ocurre en otras especies. Por ejemplo, en las ninfas tenemos también dos tipos de flavo, tenemos el ceniza y el bronce, y lo mismo ocurre también en los agapornis. Es importante que sepamos que en el caso de las sitácidas, las que tienen mutaciones que son idénticas prácticamente, se llaman de la misma forma y actúan por lo general de la misma forma. En el caso de las ninfas y de los agapornis, también es una mutación recesiva. ¿Vale? El caso del lino es diferente, porque si bien en las ninfas sí que es ligado al sexo, en el caso de algunos agapornis es recesivo y no ligado al sexo. Creo recordar que en el caso de los Fisher y los Personata es recesivo y en el caso de los Rosicoli es ligado al sexo. ¿Vale? Perdonadme, pero la verdad hace tiempo que no tengo agapornis y los tengo un poquito verdes. Pero creo recordar que es así. Dicho esto, simplemente quería desmentir el mito. Sí que es cierto que cuando tú sigues cruzando algunos tipos de mutaciones, hay diferencias en las aves que van naciendo. Por ejemplo, le ocurre también a los malva. Cuando tú cruzas continuamente periquitos malva, es decir, malva por malva y la siguiente generación malva por malva y así sucesivamente, por ejemplo, también tienden a empequeñecer, como hemos comentado que ya ocurre con el caso del hino. ¿Vale? Al final tenemos que tener en cuenta que las coloraciones en los periquitos que no son la ancestral no dejan de ser, entre comillas, defectos genéticos. Eso no necesariamente significa que sean aves enfermas, sino que simplemente tienen otras particularidades que, bueno, se pueden comportar de manera diferente. Dicho esto, insisto, podemos cruzar hino por hino y no pasa absolutamente nada. Insisto en que hay que tener cuidado en este caso, por ejemplo, con la tabla de Felch. Es una mutación con la que yo no lo haría. Para el que no lo sepa, la tabla de Felch es esta tabla que te indica los cruces que debes seguir, digamos, en línea vertical para mantener la línea o ciertas características o genética de un animal. Es decir, por ejemplo, empezamos con una pareja y sería cómo debes, desde esa pareja, sin meter ningún pájaro nuevo, cómo puedes continuar la línea de sangre de forma que los pájaros sigan completamente sanos, es decir, cruzar padre con hija, abuelo con nieta y así sucesivamente, ¿vale? Si bien es cierto que yo no haría ese tipo de cruces ni ese seguimiento de cría con los hinos, sí os digo que no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, sí que me preocupa muy mucho el cruce, insisto, con el flavo alemán.
Simplemente quería desmentir esa información porque me parece peligrosa, me parece feo que eso circule por ahí sin dar los detalles sobre los problemas que tienen los flavos. Y bueno, el vídeo es breve, es tipo una presentación PowerPoint, de verdad lo siento, no puedo haceros mucho más, pero espero que os haya gustado. Si es así, pues porfa, compartidlo en redes sociales porque me ayudáis con el algoritmo, dadle like, comentad y, en fin, seguid fieles al canal. A los de siempre, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.